Lamenta Miguel Ángel Urrutia liberación de generadores de violencia por parte de jueces en Morelos. Encabezará la Fiscalía General de la República investigaciones en el caso del ex suboficial Iván Morales Corrales, quien fue asesinado hace unos días. Reforzará Cuernavaca operativos a motociclistas. Han disminuido los delitos cometidos en estos vehículos, afirma edil. Participaciones federales disminuyen hasta en un 23%, señala titular de la Secretaría de Hacienda. Canje de placas comienza con éxito en Morelos, afirma Jorge Barrera Toledo. Buscará diputado Omar Rivera tipificar incendios inducidos como delitos graves y aumentar condena. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, sea bienvenido a lo de hoy Morelos AM, con lo mejor de la información y por supuesto lo invitamos a que nos contacte a través de nuestras redes sociales, también nos puede sintonizar a través de ViX Televisión en el canal 10 en Easy, en Total Play, en el 10.1 de su televisión abierta y también si usted nos ve en Cuernavaca o Jojutla, lo puede hacer a través de 110 de Megacable. Vámonos de lleno con la información esta mañana. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, aseveró que comenzarán con las investigaciones en el caso del ex suboficial Iván Morales Corrales, quien fue asesinado, usted recordará, hace unos días en Temisco. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, confirmó que el gobierno federal, a través del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezará las investigaciones en el caso del ex suboficial de la Policía Federal, Iván Morales Corrales, y su esposa. Que el día de mañana el secretario de Seguridad Pública Federal informará a nivel nacional los avances de este caso. Sí debo de recalcar que el Estado de Morelos ha contribuido, todos los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad a través del Centro Nacional de Inteligencia, a recabar y aportar toda la evidencia necesaria para el esclarecimiento de este caso. Es de vital importancia para nosotros los integrantes de la Mesa de Paz y por la relevancia del caso, que estamos cuidando mucho las indagatorias. Por eso es que no se ha filtrado información. No se tiene un olvido, se tiene muy presente el caso y será el día de mañana cuando nuestro secretario de Seguridad Pública Federal informará en el Gabinete de Seguridad los avances que haya que informar. Cabe recordar que Iván Morales Corrales es considerado un héroe entre las fuerzas de seguridad del Estado mexicano tras sobrevivir al derribo del helicóptero donde viajaba tras efectuar un operativo en contra de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el 2015. Del mismo modo, el secretario lamentó que jueces del Estado de Morelos hayan facilitado la liberación de generadores de violencia en el Estado. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, reprochó la actuación de jueces que en Morelos han permitido la liberación de generadores extremos de violencia pertenecientes a diversos grupos delincuenciales. En conferencia de prensa, Urrutia Lozano censuró la actuación de los juzgadores que han determinado que las detenciones realizadas sean designadas como ilegales, se les otorguen sentencias absolutorias y hasta otorguen una firma periódica mensual a quienes son detenidos con armas de fuego y vehículos robados. Al menos 4 o 5 detenciones relevantes se han caído por que muchos jueces dan por ilegal la detención. Entonces, no solamente son estas situaciones, el compromiso de nosotros es que no exista puerta giratoria. Sin embargo, es un hecho que cada 15 días al menos 3 o 4 investigaciones y detenciones relevantes han obtenido libertad las personas. Y eso también habla que también respetamos el debido proceso y no las damos a conocer. Entonces está el compromiso de transparencia que se tienen detenciones importantes. Ustedes han visto que tal y como se maneja, se ha detenido gente de diversos grupos delictivos. Se tiene gente de familia michoacana principalmente porque tiene toda la zona sur. La zona de Cuernavaca son generadores de violencia, son generadores extremos de violencia. Se tiene identificado a jóvenes que en su gran mayoría trabaja el grupo de los mayas aquí en Cuernavaca. Ahí estamos ya en líneas de investigación muy importantes. Tenemos gente detenida de Los Linos, tenemos gente detenida de Unión Tepito,
En Cuautla tenemos gente del grupo de Guerreros Unidos detenidos en las últimas fechas y también de generadores de violencia del grupo delictivo de La Rata, que hay que recordar que muchos de ellos obtuvieron libertad por sendas absolutorias de magistrados. Entonces, el compromiso de la Mesa de Paz y Seguridad es seguir informando y seguir dando seguimiento a estas situaciones. Ahorita estamos haciendo mucho énfasis en que muchas personas, como ustedes vieron, son detenidos con arma de fuego, con vehículo robado y obtienen una firma periódica mensual. Destacó que en tanto que los integrantes de la Mesa de Seguridad de Morelos se esfuerzan por iniciar investigaciones relacionadas y lograr detenciones importantes a los generadores de violencia, la puerta giratoria permite a estos individuos entrar y salir del sistema penal libremente, especialmente en casos de reincidencia. Aquí en el municipio de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado dio a conocer que seguirán reforzando los operativos a motociclistas y ya reconociendo que hay una reducción en los delitos cometidos a bordo de este vehículo. Este miércoles, autoridades del gobierno del estado de Morelos comenzaron con la entrega de placas a todos los automovilistas de la entidad. Sin embargo, José Luis Uriostegui Salgado, presidente de Cuernavaca, informó que como parte de estas actividades se estarán reforzando los operativos a motocicletas que estén circulando de manera ilegal en la ciudad. En entrevista, el edil capitalino subrayó que este tipo de actividades de supervisión son con el objetivo de verificar que cuenten con su documentación en regla. No obstante, indicó que esta determinación es porque la mayoría de estos vehículos pues no tienen dicha documentación y estos son utilizados para cometer delitos como los robos. En este sentido, el alcalde reconoció que actualmente hay una reducción de los delitos cometidos a bordo de motocicletas, pero esto, dijo, no será motivo para detener estos operativos. En el parque Acapancingo, que les prestamos para que ahí llevara a cabo todo este trámite, y seguramente en 3 meses, 4 meses, todos los carros que no tenían placas, que tenían permisos, van a aportarlas ya actualizadas y dará oportunidad a que se vayan regularizando pues todos los que no estaban en esa condición. Nosotros seguiremos llevando a cabo operativos de revisión, porque conjuntamente en la Mesa de Construcción de Paz se señalan la necesidad de que motocicletas que son más susceptibles de robo se revisen en cuanto a sus datos para determinar si tienen un origen ilícito o no. Y hablando de motocicletas, ¿han aumentado los delitos a bordo de estas motocicletas? Es decir, se cometen más asaltos, homicidios. ¿Qué datos tienen o qué se habla en las mesas de seguridad de este tema? Es más bien un problema de vialidad. Los motociclistas se meten por la derecha, por la izquierda, van a medio carril y provocan que la gente que va conduciendo un automóvil no les vea y ocurran accidentes. Reconoció que esta tendencia de entrega de placas contribuirá a que los ciudadanos puedan regularizarse, además de que habrá mayor orden y una reducción de los delitos, dado que con las matrículas entregadas se podrán generar acciones de localización de estos vehículos implicados o sospechosos. Por otro lado, Jonathan Villalba, quien es director de Creativeria Social, señaló que se van a capacitar a funcionarios públicos de cara a la implementación del programa Ruta Crítica de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. Director de Creativería Social, Jonathan Villalba, señaló que para eficientar la atención y no revictimizar a las mujeres que han sufrido de violencia, se atiende el tema con capacitaciones a funcionarios públicos de municipios con alerta de violencia de género. Esto a través de una ruta crítica de atención a mujeres víctimas de violencia. Señaló que esta ruta crítica fue elaborada en el año 2023 y buscan retomarla con las nuevas autoridades para brindar una mejor atención a las mujeres que sufren de algún tipo de violencia. Bueno, la intención de esto es retomar una ruta crítica de atención que se elaboró en el 2023. Esto fue con apoyo del PNUD y estuvimos trabajando con el gobierno de Cuautla y de los 8 municipios con ABG de ese entonces. Y pues como hubo un cambio de gobierno, la intención ahora es justo retomarla, que la conozcan, que sepan que hay este insumo y que sobre todo lo más importante es que gracias a esta ruta, las mujeres que viven una situación de violencia van a evitar estar pasando por diferentes espacios y cuando lleguen a uno, desde ahí se les va a referir al lugar donde se necesite para
para que puedan ser acompañadas y atendidas y evitar esta revictimización de las mujeres cuando buscan acompañamiento. Muchas veces llegan a pasar hasta por 7 espacios diferentes para poder llegar a donde van a ser acompañadas. Entonces, esta ruta crítica busca eficientar lo que ya existe y desde ahí empezar a reconocer cómo acompañamos de manera efectiva a las mujeres. Sí, la intención es replicarlo en los 8 municipios con ABG. Estamos en pláticas con ellos para que de esta manera, algunas instancias sí repitieron, donde no, pues estamos buscando que se pueda implementar y sobre todo llevar a cabo, lo reconozcan y puedan utilizarlo en favor de la atención a las violencias. Además, detalló que la intención es la de retomar esta ruta crítica de atención para que las autoridades municipales conozcan y sepan que a través de la misma, las mujeres víctimas de violencia evitarán pasar por diversos espacios para poder ser atendidas, sino que ahora, al acudir a cualquier espacio en directo, sean referidas a la dependencia pertinente para su inmediata atención y así se evite la revictimización de las mujeres cuando buscan acompañamiento. Señaló que estas acciones buscan eficientar lo que ya existe y lograr buenos resultados con mujeres que han sido violentadas, ya que dijo, en algunos casos tienen que pasar hasta por 7 espacios diferentes para poder llegar al acompañamiento que necesitan. ¿Qué le parece si nos damos una breve pausa? No se vaya. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Te quiero invitar a unos minutitos para ti. Sí, aquí, entre tú y yo, te compartimos herramientas para un mejor vivir y descubrir en ti tu gran potencial. Porque entre tú y yo, todo es posible. Todos los martes en punto de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, Canal 10 en Easy y en Total Play y en el 10.1 de tu televisión abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Elecciones Judiciales 2025, un cambio histórico. Un programa donde podrás conocer a los candidatos y candidatas a jueces y magistrados para estas elecciones 2025 que formarán parte del Poder Judicial. Conoce sus ideales, de dónde vienen y qué ofrecen al Estado. Tu participación es el poder de elegir. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Elecciones Judiciales 2025, un cambio histórico. Un programa donde podrás conocer a los candidatos y candidatas a jueces y magistrados para estas elecciones 2025 que formarán parte del Poder Judicial. Conoce sus ideales, de dónde vienen y qué ofrecen al Estado. Tu participación es el poder de elegir. Ya estamos de regreso y como siempre es un gusto que nos sigan acompañando. Y mire, déjeme comentarle que la Secretaría de Hacienda de Morelos, la Secretaria de Hacienda de Morelos, Mirna Zavala Zúñiga, confirmó que se está padeciendo de la disminución, escuche, de participaciones federales, registrando una reducción del 11% en recaudación y 23% en participaciones. ¿Qué está pasando?
La titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Morelos, Mirna Zavala Zúñiga, confirmó que la entidad morelense ha registrado una disminución de las participaciones federales, registrando una caída del 23%, y respecto a la recaudación, ha disminuido un 11%. En entrevista, la funcionaria estatal hizo un llamado a las dependencias estatales y ayuntamientos a que prioricen el ahorro de los recursos públicos y adopten medidas de austeridad. Aunque esta disminución no incide en los programas federales que proyectó el Ejecutivo para el 2025, la Administración Central tendrá que realizar ajustes en los gastos de operación de cada área gubernamental. Sí hubo una disminución del 11% de las participaciones federales y también en la recaudación estatal hay falta un 23% de recaudar. Estamos en este comportamiento analizando hasta el momento, por eso solamente hacemos el llamado a las instituciones a que nos apeguemos al acuerdo de austeridad, a que podamos ser racionales en el gasto, en todas las cuentas, que tratemos de ejercerlo, invirtiendo en los proyectos que quedaron etiquetados en el presupuesto, para no hacer ajustes presupuestales en las instituciones. Hemos sido muy cautelosos con ello. Hay muchas necesidades de las instituciones, estamos atendiendo cada una de ellas, haciendo un mapeo financiero de cómo se recibió, cómo han venido en el comportamiento del gasto y cuáles son los proyectos que se pretende tener con esta ampliación que solicitan de manera indistinta, ¿no? Pero estaremos muy cautelosos por el mismo comportamiento que ha venido teniendo la participación federal y los ingresos estatales. Ante esta situación, comentó que prevén que en los siguientes meses se puedan alcanzar las metas que se fijaron para Morelos en cuanto a los rubros de recaudación e ingresos federales. Recordó que cada peso cuenta, por lo que consideró indispensable que las áreas gubernamentales ajusten sus recursos, revisen contratos actuales y posterguen planes de trabajo que aún no son imprescindibles. Y mira, el titular de la Coordinación de Movilidad y Transporte, Jorge Barrera Toledo, presidió el canje de las primeras placas ya de lámina que acreditan la legalidad de los vehículos. Miren. Desde las primeras horas de este miércoles, cientos de morelenses acudieron al recinto ferial de Acapatzingo en Cuernavaca, donde en uno de los 20 carriles habilitados que operarán en un horario de 8:30 a 17:30 horas, unas 80 personas de la Coordinación General de Movilidad y Transporte canjearán los documentos expedidos por pasadas administraciones por la placa de lámina que acredita la legalidad de su vehículo. El titular de la Coordinación General de Movilidad y Transportes, Jorge Alberto Barrera Toledo, destacó que la meta es, mediante ese dispositivo de canje, completar esta primera entrega de unas 48,000 placas al 21 de mayo. Estamos buscando que los rangos, el tiempo de espera no exceda a los 10 minutos, como lo comentamos. El promedio que tenemos hasta ahora, según el corte de la Agencia de Transformación Digital, apenas llevamos 1 hora y cuarto de este dispositivo, pero es de 1 minuto con 43 segundos la atención en el flujo del carril, ya en el carril que se le asignó a través de la cita. Esto nos da mucha esperanza porque tenemos un margen de maniobra para estar dentro de estos 10 minutos que habíamos nosotros proyectado, y que nos permite también hacer la invitación, la confianza a las personas de que generen ya su cita y que se les atenderá acá en los términos que hemos planteado como coordinación y como gobierno del estado. Las personas interesadas en recibir sus láminas deben ingresar previamente al portal citas.morelos.gov.mx, donde eligen la hora y se les asigna el carril para realizar el canje. Los propietarios de vehículos deben de presentar 3 documentos: la placa virtual, una identificación oficial y el comprobante de pago del refrendo 2025. En caso de que no acuda el propietario, será necesario presentar una carta poder. En estos momentos se están encerrando los cardenales en la Capilla Sixtina. Saber si usted o el Gobierno de México tiene algún favorito en esta elección del nuevo Papa. Imagínense. No. Lo que decide el Vaticano. Sí, no han actualizado la información. Y este caso lo que se sabe es que va a cambiar su declaración, ¿no? No se sabe todavía más. Origen. Hasta ahora no tenemos ninguna otra señal de que
TEMEC vaya a desaparecer. Nada. Vámonos con información nacional e internacional y miren su conferencia de prensa matutina. Claudia Sheinbaum indicó que la molestia de Trump con México y con Canadá en temas que se deben al principio de la Organización Mundial del Comercio, que exime a algunos productos de ser fabricados en un 70% en su país. Lo que el presidente Trump dice es que aquello que se exporta por nación más favorecida, pues no está cumpliendo las reglas del TEMEC. Y en efecto, porque se puede exportar por nación más favorecida sin cumplir lo que se llama regla de origen. Hasta ahora no tenemos ninguna otra señal de que el TEMEC vaya a desaparecer, nada. Al contrario, en las pláticas que se tienen con los secretarios, tanto de Hacienda como de Comercio, se sigue trabajando dentro del TEMEC. Tan es así que nosotros fuimos favorecidos junto con Canadá en que la mayor parte de los productos no tienen aranceles por el TEMEC. Entonces, esa es la interpretación, digamos, que nosotros hacemos de las declaraciones del presidente Trump. También indicó que el gobierno de Donald Trump no ha actualizado la información sobre la captura del narcotraficante, el Mayo Zambada, y no lo van a hacer, presidenta. Ahora que se dio a conocer que Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, posiblemente ya llegó a un acuerdo con autoridades de Estados Unidos, preguntarle si el gobierno de Trump ya le respondió a la solicitud de información sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada. Sí, no han actualizado la información y este caso lo que se sabe es que va a cambiar su declaración, ¿no? No se sabe todavía más. O sea, todo es, lo único que salió público es que él cambia su declaración, ¿no? Hay que recordar, eso es importante, que esta persona fue extraditada desde México y hay acuerdos en el caso de extraditación u otras colaboraciones. Entonces es importante porque fue detenido aquí y extraditado. Justamente hablando de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, podría declararse culpable en los próximos meses por cargos de narcotráfico que enfrenta en los Estados Unidos. Y esto lo dieron a conocer documentos judiciales presentados en el Distrito Norte de Illinois, exactamente en Chicago. Guzmán López, también conocido como El Ratón, fue extraditado a los Estados Unidos en septiembre del 2023, después de ser capturado en enero de ese mismo año durante un operativo militar en Sinaloa que provocó, por supuesto, intensos enfrentamientos y dejó decenas de muertos. A su llegada a territorio estadounidense se declaró inocente de 5 cargos relacionados con el tráfico de drogas, pertenencia a una organización criminal, exportación de narcóticos, operaciones financieras ilegales y uso de armas de fuego. Pues claro, quieren ver de qué manera mueven las condenas. Vamos a ver. Esta mañana Claudia Sheinbaum declaró que no tenía un cardenal favorito para ser el nuevo papa. Pues no. En estos momentos se están encerrando los cardenales en la Capilla Sistina. Saber si usted o el gobierno de México tiene algún favorito en esta elección del nuevo papa. Imagínense. No. Lo que decide el Vaticano. Y cheque usted nada más esta información, porque esto lo deberíamos de saber todos desde hace mucho, pero además también tendríamos que saber los sobrecostos del AIFA, del Tren Maya y demás cosas. Pero bueno, el costo de la refinería Olmeca Dos Bocas ascendió, escuche, a 20.950 millones de dólares. Y esto indica, no la oposición, no los que no están de acuerdo, lo indica el reporte financiero de Petróleos Mexicanos publicado en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Además, la documentación recientemente publicada por la empresa petrolera notifica que la refinería continúa en etapa de pruebas, por supuesto contrario al discurso de la anterior administración de que ya estaba operando al 100% en septiembre de 2024. Se trata de un sobrecosto del 162% al considerar que en el sexenio pasado, el entonces presidente López Obrador estimaba un desembolso de alrededor de 8,000 millones de dólares. La empresa desglosó a las autoridades de los Estados Unidos que el presupuesto actual autorizado para el proyecto es de 15,963 millones de dólares, más 853.3 millones para la puesta en marcha, y en ambos casos, incluyendo el IVA. ¿Usted se imagina el sobrecosto del Tren Maya, el sobrecosto del AIFA?
¿Y por qué esto es información de seguridad nacional? ¿Por qué no lo podemos saber todos los mexicanos? En fin, disculpe. Déjeme comentarle que el día de ayer en información internacional, India lanzó ataques con misiles en 9 puntos de Pakistán y Cachemira, administrados por Pakistán como represalia por un atentado del 22 de abril en Pahalman, donde murieron ahí 26 turistas. La operación denominada Sindoor apuntó a una infraestructura terrorista según Nueva Delhi. Pakistán reportó al menos 3 civiles muertos y condenó los ataques como una provocación. El conflicto escaló con el bombardeos de las fuerzas de Nueva Delhi contra el país vecino y disparos cruzados de artillería en la disputada región de Cachemira. Hasta el momento suman 26 muertos del lado pakistaní y 12 del lado indio. En el medio de este terrible conflicto, ¿no? Además, la Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos reveló que han reportado presencia, ¿qué cree?, de combustible robado. ¿De dónde? Huachicol de origen mexicano en zonas como Japón, como India y África, y lo anterior en relación al tráfico de combustible robado en petróleos mexicanos. Las organizaciones criminales que han sido señaladas como exportadoras de hidrocarburos robados, o sea, huachicol, son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo. Internacionales, ¿no? Qué vergüenza. Vámonos a una breve pausa. Ábrele la puerta al CAE otra vez. Vengo del INE. En las elecciones del Poder Judicial de la Federación, fuiste seleccionada como funcionaria en la mesa directiva de casilla seccional. Las y los CAE volverán a buscarte. Esta vez te entregarán tu nombramiento y realizarás la toma de protesta. Además, continuará tu capacitación. Recibirás la información para que desempeñes tu cargo el día de las elecciones. Haremos simulacros y prácticas de la jornada electoral. En esta elección del Poder Judicial de la Federación, tu participación fortalece la democracia. INE. Hola, tía. ¿Qué haces? Buscando prospectos. Tía, ¿una app o qué? Ay, Inés, no. Estoy viendo perfiles para el trabajo. Oye, ¿ya viste opciones para elegir a las 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte? ¿Dónde se ve eso? Entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí puedes ver su trayectoria, propuestas y hasta sus datos de contacto. Habrá nuevas boletas para estos cargos. Son moradas. Este 1 de julio vota por las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. INE. Te quiero invitar a unos minutitos para ti. Sí, aquí, entre tú y yo, te compartimos herramientas para un mejor vivir y descubrir en ti tu gran potencial. Porque entre tú y yo, todo es posible. Todos los martes en punto de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, Canal 10 en Easy y en Total Play y en el 10.1 de tu televisión abierta. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Elecciones Judiciales 2025, un cambio histórico. Un programa donde podrás conocer a los candidatos y candidatas a jueces y magistrados para estas elecciones 2025 que formarán parte del Poder Judicial. Conoce sus ideales, de dónde vienen y qué ofrecen al Estado. Tu participación es el poder de elegir. Vamos a seguir con más información y mira, el diputado Sergio Omar Rivera dio a conocer que va a buscar tipificar los incendios forestales inducidos como delitos graves y se castiguen con penas de 2 a 16 años de prisión para que dejen de estar jugando. El diputado Sergio Omar Rivera Chavarría señaló que mediante una reforma al artículo 244 del Código Penal de Morelos, buscará que los incendios forestales inducidos
sean tipificados como delitos graves y se castigue con penas de 2 a 16 años de prisión. El legislador señaló que ya presentó una solicitud a la mesa directiva del Congreso del Estado para que pueda ser reformado por decreto el artículo 244 del Código Penal de Morelos, y con esto, el castigo para aquellas personas que realicen de manera intencional quemas forestales sean castigados con penas más severas. La mesa directiva conferencia para hacer una reforma por decreto al artículo 244 del Código Penal para el Estado de Morelos. La propuesta busca imponer penas más severas, elevando de 2 hasta 16 años de prisión a quienes provoquen incendios forestales. Explicó que esta medida responde a los recientes incendios en la región, los cuales, en su opinión, podrían ser considerados como un ecocidio. Enfatizó que no se puede permitir que las quemas de pastizales, frecuentemente realizadas con la intención de cambiar el uso del suelo, deriven en incendios forestales descontrolados. Dijo que estos actos a menudo son una fachada para reforestaciones con fines lucrativos para quienes la provocan. Oiga, y cheque usted esta información que es muy importante, porque el jefe del Departamento de Epidemiología de los Servicios de Salud Morelos, quien es Eduardo Sesma Medrano, advirtió a la población por un incremento de hasta el 30% en casos en el estado. Hasta en un 30% podrá incrementarse los casos de dengue en la entidad morelense derivado de que se aproxima la temporada de lluvias, indicó Eduardo Sesma Medrano, jefe del Departamento de Epidemiología de los Servicios de Salud de Morelos. En entrevista, Sesma Medrano comentó que el mes de septiembre es uno de los meses donde la curva epidémica llega a su cúspide, lo cual significa que los brotes por dengue, zika y chikungunya son más fuertes. No obstante, destacó que a la semana epidemiológica número 17 se tienen contabilizados 51 casos confirmados y una defunción. Los municipios con mayor incidencia son Axochiapan, Jantetelco, Jojutla y Mazatepec. El médico reveló que al menos 2 casos de dengue son graves y el resto pertenece con signos de alarma, aunque estos ya se están atendiendo. Nosotros, la condición climática y ambiental, pues es muy favorable el primer semestre del año. Todavía está por iniciar la temporada de lluvias y se suma a eso el regreso a clases después de la temporada de vacaciones de Semana Santa, y eso es un factor de riesgo también que se suma y bueno, lo esperado es que haya un incremento de casos. Ya sé que me van a preguntar, ¿y cuánto más? Pues se estima entre un 30% por lo regular en el número de casos que venían fluyendo en las primeras semanas con respecto al cierre al primer semestre del año. Esperamos el pico más alto, es decir, la cúspide de la curva epidémica para el mes de septiembre, que es cuando se juntan otros factores ambientales como la estabilidad en la temperatura, en la humedad, y eso favorece la replicación de los virus y incrementa su virulencia y la capacidad de infectar personas. En estos momentos, ¿cuáles son los municipios donde más se registran casos? Si nos vamos por incidencia, que no es un dato que sea muy valorado en el tema de dengue, pues estaría en municipios como Azochapan, Miacatlán, o sea, municipios pequeños. Ante esa situación, advirtió a la población morelense tomar las debidas precauciones por la temporada de lluvias, el cual sostuvo es un riesgo latente para el incremento de casos. Ello dijo que se puede combatir mediante la realización de acciones de lava, tapa, voltea y tira en los patios, azoteas y terrenos baldíos. Indicó que Servicios de Salud de Morelos ha estado trabajando en las acciones preventivas, principalmente de descacharrización en escuelas, espacios públicos, balnearios, cuerpos de agua, entre otros sitios que son propicios para la reproducción del mosco. Por otro lado, colectivos sociales anunciaron en el estado de Morelos una serie de medidas preventivas pues para enfermedades de transmisión sexual como sífilis, VIH y SIDA. Colectivos y asociaciones de la diversidad sexual en Morelos anunciaron una serie de medidas preventivas para que la población morelense prevenga enfermedades de transmisión sexual, tales como la sífilis, VIH y SIDA. Al respecto, Isidro Añorbe Díaz, director de diversidad sexual del Ayuntamiento de Cuernavaca, informó en conferencia de prensa el lanzamiento de la campaña La Prueba es Clave, un programa que contempla realizar pruebas rápidas y gratuitas contra estas enfermedades. Durante una conferencia de prensa, el funcionario municipal reveló que dichas actividades estarán dando inicio el próximo martes 13 de mayo con un horario de las 10 de la mañana a las 15 horas y se realizarán en 6 municipios de la entidad como Cuernavaca, Yautepec, Jutepec, Zacatepec y Jojutla.
igual de 10 a 3 de la tarde. Las actividades se van a realizar de forma simultánea y se van a aplicar las pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C. Además, se van a estar distribuyendo condones masculinos y lubricantes a base de agua, que son insumos de prevención primordiales para poder prevenir alguna infección de transmisión sexual. Lo que queremos con estas actividades es promover las decisiones responsables en la ciudadanía, haciendo un especial énfasis en jóvenes y personas de la diversidad sexual. Ven ahí y tienen tiempo, es la oportunidad para los jóvenes y las personas de la diversidad sexual acceder a una prueba sin discriminación, libre de violencia, libre de estigma y sobre todo generar un acompañamiento de pares. Isidro Añorbe precisó la necesidad de que la sociedad acude a estos módulos con el objetivo de hacer conciencia de las enfermedades de transmisión sexual y cuidarse mediante las acciones preventivas que conllevan estas campañas. Oiga, información muy importante porque el obispo Ramón Castro Castro acudió ya al Vaticano como partícipe de los ritos previos al cónclave para elegir al nuevo sucesor del Papa Francisco. Como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro se encuentra en el Vaticano como partícipe de los ritos previos al cónclave para elegir al nuevo sucesor de Pedro. El obispo de la diócesis de Cuernavaca difundió: por la gracia de Dios he tenido la dicha de participar en la misa de inicio del cónclave para elegir al nuevo sucesor de Pedro. La presencia de Dios ha sido evidente y el ambiente espiritual ha reinado y ha dejado seguridad que los cardenales sabrán discernir la voluntad de Dios. Este miércoles, tras la misa de inicio del cónclave, tuvo lugar la procesión de los 133 cardenales electores desde la Capilla Paulina a la Capilla Sixtina con el juramento en latín sobre el Evangelio. La Capilla Sixtina, parte del Palacio Apostólico, se convirtió en un auténtico búnker en el que los cardenales buscan al futuro pontífice con total secretismo y privacidad. La elección se hará a puerta cerrada con 133 cardenales electores que deben tener menos de 80 años hasta que algún nombre recabe una mayoría de 2/3, es decir, al menos 89 votos. Entonces un humo blanco saldrá de la chimenea colocada en el tejado de la capilla. Digo, y opinión muy personal, debería ser menos de 70. Y justamente hoy, 7 de mayo, ha dado inicio el cónclave, este proceso electoral para elegir al sucesor del Papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril. Y en las breves de este día, mi compañero Emanuel Reyes nos va a platicar de cómo es este proceso y quiénes son los favoritos a ocupar este puesto. Mire. Desde el corazón de Roma, el mundo católico vive en un momento trascendental, ya que hoy, 7 de mayo del 2025, ha comenzado oficialmente el cónclave, el proceso reservado únicamente a los cardenales de la Iglesia Católica para elegir a un nuevo papa. Y en las breves del día de hoy te voy a explicar quiénes son los favoritos para ser sucesor del Papa Francisco. Este evento ocurre tras el fallecimiento del Papa Francisco el pasado 21 de abril a los 88 años de edad, a causa de una neumonía severa. Su muerte puso fin a un pontificado de más de una década, marcado por reformas, cercanía a los más pobres y una fuerte presencia mediática. Además, hay que recordar que el Papa Francisco era bastante progresista. Con la sede apostólica vacante, 133 cardenales con derecho a voto se han reunido en la Capilla Sixtina, en completo aislamiento. No pueden comunicarse con el exterior hasta que elijan al nuevo líder espiritual de la Iglesia. El sistema es claro, deben alcanzar una mayoría de 2/3. La tradición dicta que, cuando haya consenso, del techo de la Capilla Sixtina saldrá un humo blanco, señal inequívoca de que ya hay nuevo papa. Y como en todo cónclave, los nombres más mencionados ya están en la conversación global, y estos son algunos de los favoritos para ser sucesor del Papa Francisco. Pietro Parolin, cardenal italiano, secretario de Estado del Vaticano, hombre clave en la diplomacia vaticana y se le considera una figura de equilibrio. Luis Antonio Tagle es un cardenal filipino, exarzobispo de Manila. Representa a Asia y al ala progresista. Es cercano a los jóvenes y a las comunidades marginadas. Matteo Zuppi, italiano arzobispo de Bolonia, reconocido por su compromiso con la paz, el diálogo interreligioso y la justicia social.
Raymond Burke, una figura bastante conservadora y polémica, es estadounidense, crítico de varias reformas impulsadas por Francisco y representa una postura doctrinal más rígida. Robert Sarah, de Guinea, una de las voces más influyentes del catolicismo tradicional y defensor de una liturgia más ortodoxa. Más allá de los favoritos, el cónclave también refleja un combate interno profundo. ¿Debe la Iglesia continuar con el espíritu reformista del Papa Francisco o es momento de un retorno al tradicionalismo? Por último, te has de estar preguntando dónde están los mexicanos, y aunque no están entre los favoritos, dos cardenales mexicanos tienen presencia en el cónclave: Carlos Aguiar Retés, arzobispo primado de México, y Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, ambos con un peso pastoral bastante importante y gran experiencia dentro del Vaticano. Este proceso puede durar horas o días. La señal será clara. Una columna de humo blanco será emergido sobre la plaza de San Pedro, y el anuncio formal Habemus Papam, que indicará cuando ya tengamos sucesor de Francisco. Habemus Papam. Con esta elección, el rumbo de la Iglesia Católica para las próximas décadas quedará definido. Por el momento, el mundo observa y espera. Yo soy Emanuel Reyes y estas fueron las breves de lo de hoy. Y recuerda que lo de hoy es estar informado. Bueno, y como yo sí puedo contestar, quizás yo me iría por África o Asia. ¿Usted? Pónganlo en redes sociales, está muy interesante, ¿no? Vámonos a una breve pausa, no se vaya porque ya vienen los deportes. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Te quiero invitar a unos minutitos para ti. Sí, aquí, entre tú y yo, te compartimos herramientas para un mejor vivir y descubrir en ti tu gran potencial, porque entre tú y yo, todo es posible. Todos los martes en punto de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, Canal 10 en Easy y en Total Play y en el 10.1 de tu televisión abierta. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Elecciones Judiciales 2025, un cambio histórico. Un programa donde podrás conocer a los candidatos y candidatas a jueces y magistrados para estas elecciones 2025 que formarán parte del Poder Judicial. Conoce sus ideales, de dónde vienen y qué ofrecen al Estado. Tu participación es el poder de elegir. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Vámonos contigo, Iván Sotelo, y el ancho cada vez más mundo del deporte.
Muchas gracias, vámonos con lo de hoy en la información deportiva. Comenzamos con el estado de Morelos y algunos eventos que tuvieron lugar en nuestro estado que además fueron de gran importancia a nivel nacional. Y es que les comparto que Morelos fue sede del Campeonato Nacional de Waterpolo, evento que se desarrolló en las instalaciones del Complejo Acuático Emiliano Zapata, reuniendo a más de 150 personas y contando con la participación de 10 equipos que buscaron un lugar dentro de la Olimpiada Nacional CONADE, además de mejorar su posición en el ranking internacional. El primer lugar de la categoría juvenil fue para el conjunto de Guanajuato, dejando en el segundo puesto a la Ciudad de México y en el tercero a Nuevo León. En los reconocimientos individuales, el guanajuatense Caleb Torres se llevó el premio al mejor goleador. El también campeón Alan Rodríguez, o sea de Guanajuato, fue reconocido como el mejor portero del certamen y también de esta categoría. Y es que no fue la única que tuvo actividades, ya que también tuvimos en categoría junior. El primer lugar de esta fue para el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, el segundo para Michoacán y el tercero para Baja California Sur. ¿Cómo quedaron los premios individuales? Pues el mejor portero fue William Segoviano de Baja California Sur, mientras que el mejor goleador fue Daniel Maldonado. En el protocolo de premiación se contó con la presencia del director del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, Juan Felipe Domínguez Robles. También estuvieron Jorge Castro y Miriam Pérez, que son presidente y secretaria de la Federación Mexicana de Waterpolo, respectivamente, claro, así como Olaf Heredia, no el portero, el presidente de la Asociación Morelense de Natación, y Orlando Ortega, director técnico nacional del waterpolo. Así que bueno, pues un evento muy interesante el que tuvimos en el CAESA, allá en Emiliano Zapata, que reunió lo mejor de esta disciplina, que para los que no están tan cercanos al waterpolo como tal, digamos que es una especie de fútbol en el agua, es deporte olímpico, es deporte que tiene muchos practicantes a nivel nacional. Morelos todavía no puede considerarse ni de cerca potencia dentro de esta disciplina, pero bueno, insisto, como siempre hablamos de este tipo de cuestiones, con algo se empieza, en este caso con la visibilidad de la disciplina como es el waterpolo, y de ahí, bueno, se puede partir hacia diferentes cuestiones, ¿no? Ojalá que así sea y que los morelenses obviamente se vayan acercando a esta disciplina con estos eventos. Insisto, cuando se hacen las cosas bien, también hay que puntualizarlas, en este caso traer ese tipo de eventos creo que es muy importante. Ya la segunda parte sería pues darle mayor difusión, ¿no? Que la gente se entere y por qué debería interesarme en el waterpolo. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, ahí es el trabajo del INDEM de crear ese interés, no solamente traer el evento, sino crear el interés en la gente para que vayan a ver ese tipo de disciplinas y se acerquen obviamente a los deportes. Vámonos ahora con información del deporte estudiantil, competencias que se están llevando a cabo en estos momentos. Y es que el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos participa en la Copa CIES 2025, siendo representado por los conjuntos de los planteles 1 de Cuernavaca, 2 de Jiutepec y 14 de Aguatepec. Esto con el objetivo de impulsar espacios de formación integral y fomentar el espíritu deportivo entre las juventudes de la entidad. La ceremonia de inauguración tuvo lugar en las canchas de la Unidad Deportiva de la Colonia Antonio Barona de Cuernavaca, con la presencia de Margarita Méndez Escobar, directora general de Subsistema Estatal, quien asistió en representación de Carlalina Herrera Alonso, secretaria de Educación del Estado de Morelos, quien en su uso de la palabra afirmó que el deporte es una herramienta educativa fundamental para fortalecer valores como la disciplina, el espíritu de competencia y sentido de pertenencia. Ahorita regresamos a ese punto. Por su parte, Rodolfo Galindo Favela, rector del Centro Internacional de Estudios Superiores, o sea, CIES, destacó que esta primera edición del torneo tendrá una duración de 7 sábados y reunirá estudiantes de distintas instituciones de la educación media superior, entre las que están el CONALEP, obviamente de Morelos, Botticelli, Preparatoria Federal Andrés Quintana Roo, CETIS 44, Don Bosco y Pequeños Hermanos, con un total de 21 equipos en categorías femeniles y varoniles. Todo el éxito del mundo para estos conjuntos, para estos centros educativos, que esta unión de deporte con educación en innumerables ocasiones hemos resaltado que siempre tiene que estar presente, siempre tenemos que estar conscientes acerca de este binomio que tiene que ser. Ahora, rapidísimo, acerca de este sentido de pertenencia. El representar a tu escuela, el representar tus colores siempre va a significar algo muy importante, ¿no? Sobre todo cuando ese centro educativo, además de ser buen centro educativo, también sea buen centro deportivo. Un modelo muy similar al de los Estados Unidos, por ejemplo, que hay universidades que más allá de la educación son sentido de gran nivel deportivo, tal vez por un atleta que sale de ahí y que de ahí, bueno, claramente se desprende, ¿no?, la fama, como la Universidad de Carolina del Sur, donde salió Michael Jordan, por decir alguna que otra, ¿no? De repente vemos a muchos jugadores de americano que salen de una institución deportiva y que más allá, insisto, de la educación que suele llevarse de la mano,
también, pues se destaca lo deportivo. Así que ojalá que en algún momento también en México sea en este sentido, ¿no? Que las personas quieran entrar a centros educativos, para practicar algún deporte, claro, motivados por la educación y también por la activación física. Seguimos con la actividad del estado de Morelos. Ahora nos vamos con lo siguiente, y es que el próximo 28 de mayo se celebrará la edición número 30 del Día del Desafío, actividad que busca promover la activación física y dejar de lado el sedentarismo para mejorar las condiciones de salud de la población. Morelos se sumará a esta actividad nacional con participación de niveles empresariales hasta escolares y clubes deportivos. Como cada año, la actividad está programada para llevarse a cabo el último miércoles del mes de mayo, enfocándose en la población estudiantil, infantil y juvenil, dado que la activación física se desarrolla desde los planteles de preescolar hasta el nivel superior. En México, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte es la encargada de desarrollar este evento, haciendo la invitación a los institutos estatales del deporte para poder organizar las actividades en cada rincón de la República Mexicana. Aún se está a la espera de la convocatoria formal por parte del INDEM para Morelos. Sin embargo, se espera que próximamente se den a conocer los detalles de la misma. Y es que acá, bueno, es una actividad que se hace anualmente, que se hace con una gran labor. Me parece que ojalá todos nos sumemos, no solamente ese día, sino todos los días de nuestra vida, activarnos físicamente. 30 minutos es más que suficiente para ir llevando una vida más o menos saludable, obviamente combinado con alimentación, entre otras cuestiones. Vámonos ahora con información nacional e internacional. Comenzamos con el tiro con arco, y es que la arquera mexicana Maya Becerra arrancó de buena forma su participación en la Copa del Mundo de la disciplina en Shanghái 2025. Se colocó en el primer lugar del clasificatorio en la modalidad de compuesto femenil con 711 puntos. Tras ser monarca individual y por equipos en la primera etapa del serial celebrada en Florida, Estados Unidos, la jalisciense se presenta en China con el objetivo de refrendar su corona, además de quedarse con el primer puesto del ranking mundial que actualmente está ocupado por la británica Ella Gibson. Becerra no fue la única flecha mexicana destacada en el primer día de acciones. Adriana Castillo se colocó en el séptimo sitio con 704 puntos. Mariana Bernal acumuló 649 para colocarse en el lugar 23 y Dafne Quintero sumó 688 para ubicarse en la posición 30. Estos puestos son de avance a la siguiente fase eliminatoria. Por otro lado, en compuesto varonil, Rodrigo González sumó 710 puntos, colocándose en el octavo lugar. Sebastián García, puesto 19 con 704. Luis de Sama, con 698 puntos, se puso en el lugar 30. Además de Elías Reyes, con 686 unidades en el sitio 51, quienes también clasificaron en la ronda de eliminación. De igual manera, México brilló en las pruebas por equipos de ambas ramas y mixtos de compuestos al ubicarse en los primeros sitios generales rumbo a la búsqueda de las medallas, que es un buen parámetro porque recordamos que el tiro con arco compuesto ya mixto será disciplina olímpica para Los Ángeles 2028. Seguimos con actividad mexicana internacional muy destacada. Ahora nos vamos al deporte adaptado. Y es que la selección nacional de paratenis de mesa cosechó 2 medallas de plata y 3 de bronce, totalizando 5 en el ITTF World Para Challenger Podrica 2025, que se llevó a cabo en días anteriores en Montenegro, Europa, certamen que representó su arranque de año competitivo. María Edith Sigala, representante del Estado de México, sumó 3 preseas en este certamen luego de ganar el bronce individual en las competencias de las clases 1-3, mientras que en dobles femenil logró el segundo puesto al lado de Marta Verdín, y en dobles mixtos se quedó con la plata junto a Víctor Reyes. Por su parte, la jalisciense Verdín se colgó el bronce en las competencias individuales de las clases 4-5, finalizando su participación con 2 medallas, mientras que Claudia Pérez sumó un bronce a la cosecha nacional, subiendo al podio en dobles femenil al lado de la competidora japonesa Yamakasi. Para los tenisistas mexicanos del deporte adaptado, el evento fundamental del año es el Campeonato Panamericano 2025, que tiene sede en Sao Paulo, Brasil, del 9 al 12 de octubre. Al cierre de este 2025, estamos apenas en la primera parte del mismo, así que vienen las eliminatorias, vienen la sumatoria de puntos para llegar a este Panamericano. Vámonos ahora con mucha información de fútbol. Quedó definida una final, en este caso de la UEFA Champions League. Y justamente ahí, el Inter de Milán se medirá al Paris Saint-Germain en un partido por el título inédito en la historia del campeonato de clubes más importante del viejo continente. En la primera llave, el Inter de Milán pasó sobre el Barcelona de España en una de las series más espectaculares en la historia reciente de la Champions. Victoria en tiempo extra en la vuelta por 4-3 del conjunto milanés para un global de 7-6. Vean nada más, 13 goles en total. Ambos enfrentamientos tuvieron momentos en los que los dos equipos se fueron arriba en el marcador, aunque más para el lado italiano, que
salvó en los últimos 7 minutos de la vuelta, siempre estuvo arriba o empatando la serie. Un gol de Davide Fratesi a los 99 minutos fue el que le dio la clasificación a su séptima final de la UEFA Champions League. Hasta el momento va 3-3, 3 ganadas, 3 perdidas, así que viene el desempate. Por otro lado, los franceses vencieron al Arsenal inglés por 2-1 en el Parque de los Príncipes, dejando un global de 3-1, sellando su segundo boleto a la gran final de la Champions, y la primera final como tal la perdieron contra el Bayern Múnich en el 2020, en el torneo de la pandemia. Ahora, fíjense nada más, en el estadio de Santiago Verdugo buscarán levantar su primera orejona. La gran final de la UEFA Champions League se jugará el sábado 31 de mayo a las 13 horas del centro de México en el Allianz Arena de Alemania. Pues una final inédita, creo que ahora sí que de bajas, ¿no? Los dos equipos que no eran favoritos en las llaves terminaron avanzando a la gran final. Inter contra Paris Saint-Germain. Si hablamos de aficiones, pues creo que a nivel mundial decae mucho, ¿no? De que hubiera sido el Barcelona contra el Arsenal por el peso histórico y además por la fama que han adquirido estos dos equipos en los últimos 30 años, ¿no? Inter nunca ha dejado de ser grande, pero la realidad es que a nivel europeo ha decaído mucho, ¿no? Vaya, fue la final de la Champions hace 4 años, me parece, contra el Manchester City. Perdió justamente esa última final, y el Paris Saint-Germain pues tuvo equipos espectaculares con Messi, Neymar, Mbappé, entre otros, y no pudo llegar. Ahora con un equipo mucho más humilde, entre comillas, vamos a dejarlo de humilde, por lo menos con menos nombres importantes, termina llegando a una final de Champions. Vamos a ver quién gana. Vámonos ahora con información del fútbol mexicano, y es que comienzan las acciones de los cuartos de final del Clausura 2025. Hoy los Rayados de Monterrey reciben a los Diablos Rojos de Toluca, mientras que el América visita a los Tuzos del Pachuca. Ojo, de 7 eliminatorias que se han dado, 5 han sido para los Tuzos, apenas 2 para las Águilas. Para el siguiente día de actividades, Necaxa recibe a Tigres y León a la máquina celeste de la Cruz Azul. De los resultados, de cómo va el asunto, ya hablaremos después. Por lo pronto, llegamos al final de la información deportiva. Yo me despido, muchas gracias y regreso contigo. Gracias, Iván Sotelo, con el ancho cada vez más mundo del deporte. Público querido, les deseamos que tenga un día extraordinario. A veces en la vida pasan cosas que parecen de película. Todo el año, lo mejor del séptimo arte está en tu casa. Y lo mejor de la cinematografía de todos los tiempos en Canal 22. En 2021, 22.2 millones de personas vieron cine en Canal 22 a través de sus diferentes barras. A mí tú no me sirves ni para empezar. Cineteca de culto. Cinema de 5 estrellas. De la emoción que vamos a ir al otro lado. Compañeros, tenemos espíritu. Cinema 22 mexicano. ¿Qué le ves a mi hermana? ¿No quieres pasar? Muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. ¿Por qué no salen a conversar conmigo? Zona D. Zona M. Uno quiere aprender, aprende. Cine de autor. Anúnciate en las barras de Cinema 22 y sé parte de la comunidad de Canal 22.